Hola, buen día. Mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Villalba. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Esta es mi identificación. A continuación voy a hacerle el video sustentación del ejercicio 5 de electromagnetismo, el cual dice lo siguiente. Hay que utilizar el simulador Key Construction de circuitos CD de la Universidad de Colorado, en el cual toca construir un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de la bombilla cuando se cambia el voltaje. Tenemos aquí la bombilla, tenemos el circuito. En el momento le tenemos un voltaje de 13 voltios. Dice qué pasa si yo le incremento el voltaje. Al incrementar el voltaje, obviamente pues la luz va a ser más resplandeciente. Comparándolo con la corriente me va a aumentar. Si le bajo el voltaje, la corriente disminuye, la luz también. Si le aumento el voltaje, la corriente aumenta y el brillo también. Listo. Ahora vamos al siguiente punto. Indica la forma de conectar dos bombillos en el circuito de modo en que si una bombilla se desconecta, ambas bombillas se apaguen. Y la otra, que si una bombilla se desconecta, la otra bombilla permanezca encendida. Aquí están. Para que suceda el primer punto, que si una bombilla al desconectar una bombilla se apaguen las dos, tendríamos que hacer un circuito en serie, como el que está aquí. Tenemos aquí el circuito en serie. Si yo llego a desconectar una bombilla, se me apagan las dos. Desconectar esta, se me apagan las dos. Esto es un circuito en serie. Ahora, teniendo aquí el otro circuito, esto es un circuito en paralelo, que dicen que al desconectar cualquiera de las dos bombillas, puede ser esta, solo se va a apagar la que desconecte. Vamos a hacer la comprobación. Si desconectamos esta, se nos apaga esta, y desconectamos esta y se nos va a apagar la de arriba. Esto es un circuito en paralelo. Ahora, compara un circuito de dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje de cada resistencia. Listo. Aquí tenemos dos circuitos. Un circuito en serie con tres resistencias en serie y un circuito en paralelo con tres resistencias en paralelo. En el circuito en serie, la corriente va a ser la misma en todos los puntos, en todas las resistencias. Aquí lo que varía en el circuito en serie es el voltaje. Tenemos un voltaje total de 120 voltios. El voltaje de la primera resistencia serían 20 voltios. El voltaje en la segunda resistencia serían 40 voltios y el voltaje en la tercera resistencia serían 60 voltios. Ahora, en el circuito en paralelo, la diferencia del circuito en paralelo es que la corriente va a cambiar, no va a ser la misma como en el circuito de serie. En el circuito de serie la corriente es la misma en todo el circuito. Aquí no, aquí la corriente va a ser una corriente total, la que está consumiendo todo el circuito general, y una corriente consumida en cada resistencia. Lo que sí va a hacer es que el voltaje va a ser igual en los mismos puntos. Miremos, esta es la corriente total del circuito, 11 amperios. Vamos a ver el consumo de la R1. El consumo de la R1 va a ser 6 amperios. El consumo de la R2, 3 amperios. Y el consumo de la R3, 2 amperios. Aquí como tal la corriente se divide en cada resistencia. Verificamos el voltaje, hay 60 voltios en la fuente. Vamos a verificar en la R1. En la R1 tenemos 60 voltios, en la R2 tenemos también 60 voltios y en la R3 tenemos también 60 voltios. Esa es la diferencia del circuito en serie y en paralelo.
Aquí la corriente va a ser la misma en el circuito, pero el voltaje cambia en cada punto de resistencia. Y aquí va a ser el voltaje el mismo en todos los puntos de la resistencia del circuito, pero la corriente nos va a variar. Vamos con otro punto. Calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente de un circuito en serie y uno en paralelo. Comparar los resultados de medición en el simulador. Listo. Ahora vamos a... Aquí ya tenemos los dos circuitos. El circuito en serie. El circuito en serie, entonces tenemos la R1, la R2 y la R3, 10 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios, 120 voltios. Vamos a buscar la resistencia total. Recordemos que el circuito en serie la resistencia va a ser la intensidad va a ser la misma en todo el circuito. Para hallar la intensidad necesitamos hallar la resistencia total. La resistencia total en un circuito en serie vamos a sumarla una por una, o sea, 10 más 20 más 30 nos da 60 ohmios. Entonces cogemos la fórmula para hallar la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje total del circuito son 120 voltios sobre la resistencia que son 60 ohmios. 120 sobre 60 nos va a dar 2 amperios. Vamos al simulador. Tenemos aquí una resistencia de 10 ohmios. Tenemos la otra, la R2 de 20 ohmios y la R3 de 30 ohmios. Corriente del circuito 2 amperios, 2 amperios, 2 amperios y 2 amperios en los mismos puntos. Ahora vamos con el circuito en paralelo. En el circuito en paralelo, para hallar lo mismo, la corriente total, tenemos que hallar la sumatoria de las resistencias. En el circuito en paralelo es diferente la suma de las resistencias, no es una más una, no. Aquí es la siguiente forma. La resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Reemplazando términos nos va a dar una resistencia de 5.45 ohmios. Ahí sí aplicamos la fórmula de la corriente, que es voltaje sobre resistencia, voltaje total del circuito. Aquí decimos que pusimos 60 voltios y nos va a dar 11 amperios. Ahora, como el circuito en paralelo cada resistencia tiene un consumo diferente, entonces vamos a hallar el consumo o la corriente en cada punto, cada resistencia. Entonces, para hallar la corriente de la resistencia 1 es igual al voltaje total sobre R1. Reemplazando términos va a dar que la resistencia, la corriente de la resistencia 1 son 6 amperios. Lo mismo hacemos con la 2 y con la 3. Reemplazamos términos, va a dar la resistencia 2 va a ser un consumo de 3 amperios y la resistencia 3 de 2 de 3 amperios y la 3 de 2 amperios. Vamos al simulador. Esta es R1, 10 ohmios. Esta es R2, 20 ohmios. Esta es R3, 30 ohmios. Fuente, 60 voltios. Ahora, corriente. R1, 6 amperios. 6 amperios. R2, ¿cuánto nos está consumiendo? 3 amperios. Miramos, 3 amperios. Y ahora R3, 2 amperios y 2 amperios. Listo este punto. Vamos con el último. Calcular a través de la ley de la diferencia potencial en un circuito en serie y en un circuito en paralelo. La diferencia potencial es calcular el voltaje en cada resistencia o el voltaje total. Como les decía, en el circuito en serie cambian los voltajes. Voltaje total, 120 voltios, y cada resistencia tiene un voltaje diferente dependiendo del valor de la misma. Por ejemplo, 20 voltios. Ahora, aplicando las fórmulas, y las tenemos. Ese es el primer circuito en donde hallamos la RT, que sumando las resistencias de una a una. Ahora, el voltaje, la fórmula para hallar el voltaje es voltaje de la resistencia 1 es igual a la intensidad total por la resistencia 1. Reemplazando términos va a que el voltaje en la resistencia 1 va a ser 20 voltios, el voltaje en la resistencia 2 40 voltios y el voltaje en la resistencia 3 60 voltios. 20 voltios en R1, aquí están 10 ohmios. 40 voltios en R2, R2 lo tenemos de 20 ohmios.
y 60 voltios en R3, 30 ohmios. Listo, aquí ya nos queda comprobado esto de aquí. En el otro circuito, en el circuito paralelo, el voltaje va a ser el mismo, el voltaje total. Aquí está 60 voltios, 60 voltios, 60 voltios. Aquí como tal no hay diferencia de potencial, el potencial es el mismo, 60 voltios. El paralelo es el mismo en todo el circuito. Si algo aquí podemos calcularlo, hallamos la resistencia total. Bueno, el voltaje es igual a la intensidad total por la resistencia total, nos va a dar 60 voltios. 60 voltios que tenemos acá.